Vamos a estudiar en este vídeo el problema número 11 del tema de fluidos, en donde, bueno, tenemos lo siguiente. Una jeringuilla con la que queremos inyectar, dicen, 6 centímetros cúbicos de un líquido de una cierta viscosidad. En un tiempo máximo, dicen aquí, de 30 segundos. ¿Vale? Entonces, conociendo el volumen a inyectar y el tiempo en el que queremos inyectar esta cantidad, pues podríamos calcular el caudal, por ejemplo. Nos dicen que se va a hacer mediante una jeringa cuyo pistón tiene un diámetro de 1 centímetro. O sea, este pistón de aquí parece ser que tiene un diámetro más o menos de 1 centímetro. Y luego tenemos además una aguja que tiene 2 centímetros de largo, más o menos una cosa así, y 0,2 milímetros de diámetro. O sea, es una aguja, claro, muy finita, ¿no? O sea, conocemos el diámetro tanto del pistón como de lo que sería la aguja. ¿Vale? Y nos dicen que qué fuerza que tenemos que aplicar al pistón de la jeringa para poner la inyección en el tiempo adecuado. Y nos dan además la presión arterial. Entonces, yo diría que, bueno, para nosotros poder mantener este caudal de 6 centímetros cúbicos en 30 segundos con un líquido viscoso, tenemos que aplicar, aparte de la presión arterial que tenemos que vencer, que son 100 milímetros de mercurio, vamos a tener que aplicar una presión extra tanto en la jeringuilla como tanto en la jeringa como lo que es la aguja. ¿Vale? Digamos que esta presión extra es la presión que se va a perder debido a que el fluido viscoso va a circular por el interior de estos dos conductos. ¿Vale? Nosotros sabemos que todo fluido viscoso sufre una pérdida de presión o una pérdida lineal de carga a costa o para mantener un cierto caudal. ¿Vale? Eso es lo que nos dice la ecuación de Poiseuille. Entonces, me preguntan por la fuerza. Calcular la fuerza es lo de menos, porque fuerza es presión por superficie. La superficie del émbolo la podemos calcular sin ningún problema ya que conocemos el diámetro, ¿no? O sea, nosotros al final la fuerza la aplicamos sobre este émbolo, entonces es esta superficie la que voy a considerar, ¿de acuerdo? O sea, esta superficie sin problema. Y lo que a mí me preocupa o lo que nos interesa realmente es calcular la presión que tenemos que ejercer para inyectar estos 6 centímetros cúbicos de volumen en 30 segundos, o sea, para establecer un cierto caudal, ¿no? Entonces yo lo que diría es que esta presión, vamos a ponerle un nombre. Vamos a llamarle presión total, si queremos. P sub T. ¿Vale? Esta presión total va a ser el resultado, vamos a poner aquí, de la presión arterial que tendremos que, digamos, vencer, la variación o la pérdida de presiones en la jeringa, vamos a ponerle J, y la pérdida de presión que tendrá lugar en lo que es la aguja. ¿Vale? Vamos a poner así, jeringa y aguja. Entonces, nosotros podemos calcular estos tres términos y luego ya pues los multiplicaremos por la sección del émbolo. Entonces empezamos, si queréis, bueno, la presión arterial no tiene mucho misterio, dicen que son 100 milímetros de mercurio, ¿vale? Después, claro, tenemos que tener en cuenta que que esta presión es una presión manométrica. Entonces, bueno, esta será la presión que vamos a considerar nosotros para poder para vencer la presión arterial tenemos que aplicar esta presión, ¿vale? Si queréis la pasamos ya a pascales o a varia. Vamos a hacer el problema, creo yo, como está todo en centímetros y tal, vamos a hacerlo en varia, ¿vale? Para no complicarnos mucho. En varia tendríamos aquí 760 milímetros de mercurio, son una atmósfera son 101.325 pascales y por 10 me saldría en varia. Entonces esto me sale a mí 100 entre 760 son 0,132 por 101.325. Esto creo recordar que eran 133.322. Vale, vamos a poner aquí, 4. Varia. Venga, continuamos con el siguiente término, la pérdida de presión en la jeringuilla, que es la presión extra que nosotros, una de las presiones extra que te deberemos aplicar en el pistón
Pues la calculamos con la ley de Poiseuille. Vamos a ver cuánto sale. Sería Q por 8 viscosidad longitud pi por el radio a la cuarta. Vale, este radio de aquí, que es 1 centímetro, es el que vamos a considerar para la jeringa. ¿Vale? Le voy a llamar R mayúscula. Al radio de la agujita le voy a llamar R minúscula para diferenciarlos. Entonces, vale, así lo podríamos calcular. Entonces, los datos que tenemos me parece que son... claro, lo primero que nos piden, vamos a ver lo que nos piden, ¿no? Claro, la fuerza. Entonces, necesito calcular la longitud de esta jeringa. Pensemos a ver. Porque la longitud de la aguja sí la conozco, pero la longitud de la jeringuilla... Claro, me imagino que si conocemos el volumen que hay dentro de esta aguja, pues el volumen restante será lo que hay aquí dentro, y conocida la sección y el volumen que hay dentro, podríamos conocer la longitud de la jeringa. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Calculemos primero entonces la longitud L de la jeringa. Yo diría que L va a ser el volumen que está dentro de la jeringuilla, perdón, sí, bueno, el volumen que está dentro de la jeringa partido de la superficie de la jeringa, o sea, la superficie de la sección transversal, ¿no? Entonces, esto me sale como el volumen total, que son los 6 centímetros cúbicos, menos el volumen que está dentro de la aguja. Vamos a ponerlo así, partido de la superficie de la jeringuilla. Vale, entonces esto casi que lo tenemos todo. El volumen que está dentro de la aguja, ¿cuál será? Sección de la aguja por la longitud de la aguja, partido de la superficie de la jeringuilla. Vale, y aquí sí que lo tenemos todo, ¿no? El volumen total, 6 centímetros cúbicos. La superficie de la aguja es pi por el radio pequeño al cuadrado. La longitud de la aguja la tenemos. Y la superficie de la jeringuilla la tenemos, que es pi por R mayúscula al cuadrado. ¿Vale? El radio pequeño, si no recuerdo mal, es 0,1 milímetros, o sea, 1 por 10 a la menos 2, vamos, 0,01 centímetros. La longitud de la aguja nos han dicho que eran 2 centímetros. Esto está en centímetros cúbicos. Y el radio grande era 0, sí, el radio era 0,5 centímetros. Entonces, si calculamos todo, en principio me sale a mí 7,639 centímetros la longitud de la aguja. Una vez que yo tengo la longitud de la aguja, puedo calcular, perdón, la longitud de la jeringuilla sería esto. Vale, una vez que tenemos la longitud de la jeringuilla, que son 7 centímetros y pico, vamos a ponerlo 7,639 cm, estos son 2 cm, pues ya podemos calcular los dos incrementos de presión necesarios, que me salen a mí lo siguiente. Delta P de la jeringuilla me sale, la fórmula que hemos puesto antes sería Q por 8 pi, perdón, por 8 viscosidad longitud, y aquí pi R grande a la cuarta. Vale, el caudal lo tenemos. El caudal son 6 centímetros cúbicos entre 30. O sea, el caudal que queremos inyectar, 6 partido 30, pues esto es 0,2 centímetro cúbico por segundo en el CGS, ¿no? 0,2. O sea, tenemos 0,2. La viscosidad, que era 5 por 10 a la menos 3. La longitud de la jeringa, L mayúscula, jeringa, sale 7,639. Y el radio de la grande, 0,5. O sea, aquí lo tenemos todo. ¿Vale? Yo he calculado esto y a mí me ha salido 0,31 en varia.
Luego el delta P de la aguja, pues con la misma fórmula, claro, pero con los datos de la aguja, es decir, caudal, que es el mismo, L de la aguja, partido pi, R pequeño a la cuarta. Pues esto me sale una barbaridad. 509.295,82 varia. ¿Vale? Prácticamente no hay pérdida de presión en el conducto de lo que es la jeringa, es decir, en este primer tramo no hay una gran pérdida de presión. Esto es de 509.000 y esto es de 0, o sea, son 6 órdenes de magnitud de diferencia, pero bueno, esto uno no lo sabe hasta que no lo calcula, ¿no? Era de suponer porque es un diámetro súper grande en comparación con el diámetro de la aguja, así que bueno, era de esperar, pero vaya que si se calcula, pues mejor, ¿no? Venga, entonces ya tenemos esto, todas las presiones. Entonces, la presión total que nosotros debemos ejercer, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner finalmente. La presión total va a ser la P arterial más la pérdida de presión en la jeringa más la pérdida de presión en la aguja, que me sale una presión total que debemos aplicar de 642,622,40 o 4 varia. ¿Vale? Así que la fuerza que debemos aplicar será fuerza de expresión por la superficie, claro, la de la jeringa. Entonces esto es la presión total por pi radio grande al cuadrado, que me queda una fuerza de 504.697 dinas, claro, en dina porque lo hemos hecho en el CGS, ¿vale? Que si lo pasáis a Newton es dividir por 10 a la 5 y sale 5,047 Newton. Bueno, pues esto es todo. Espero que se haya entendido. Cualquier duda podéis dejarme un comentario. Lo único que podría decir es que podríamos haber calculado también los dos tramos, ¿vale? Como un par de resistencias en serie. Nosotros en esta asignatura no hemos estudiado este tipo de planteamientos en donde se trabaja con las resistencias en serie o en paralelo, ¿vale? En sistemas de fluidos o circuitos de fluidos, pero bueno, se podría haber hecho de esa forma, ¿vale? Bueno, lo que decía, cualquier cosa me podéis dejar un comentario. Gracias y espero que sirva. Un saludo, hasta pronto.